Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es como siempre un gran placer recibirlos y darles la bienvenida aquí en nuestro programa Islam.com por Hispan TV para hablar en esta oportunidad acerca de la importancia de la cultura. Cuando hablamos del Islam muchas veces se habla de la religión islámica, muchas veces se habla de los gobiernos islámicos o de la revolución islámica, muchas veces se habla de la civilización islámica, muchas veces se habla de la cultura islámica. Es por eso que es necesario saber cuál es la posición que tiene la cultura, qué relevancia e importancia tiene la cultura en el Islam y por qué el Islam es, además de una religión y un mensaje divino, a la vez una cultura. Sobre eso queremos hablar en este programa Islam.com. Obviamente cuando hablamos de cultura estamos hablando de un fenómeno que el Islam tiene justamente la capacidad de formar. El Islam tiene potencialidad para poder crear cultura y civilización. ¿Por qué? Porque el Islam desde sus comienzos ha planteado que es un mensaje divino que aprueba, y más que aprobar, ordena la búsqueda del conocimiento, y es a través del desarrollo de esa búsqueda de conocimiento que se van a crear las ciencias islámicas, que se va a crear la civilización islámica y se va a crear toda esa estructura cultural del Islam. Es por eso que 100 años después de la ida del profeta, de la desaparición del profeta, ya el Islam era considerado una civilización, o por lo menos había dado el puntapié inicial para transformar la cultura de la época, y es por eso que muchos adjudican la grandeza científica y tecnológica de Europa en sus primeros tiempos a la presencia de los musulmanes durante 8 siglos allí en el Andaluz europeo. Es por eso que cultura e Islam van de la mano, porque las narraciones del profeta, las aleyas del Corán y los textos sagrados hablan que el Islam, además de ser una religión, es también un ente, una serie de normas, una serie de leyes y reglas que permiten al ser humano desarrollarse culturalmente. El segundo punto que quería tocar es la forma en que el Islam ha respetado a las culturas a través de su desarrollo histórico. Ustedes conocen muy bien que hoy, por ejemplo, se habla de una arquitectura islámica, de un arte islámico y de ciencias islámicas. Si vemos la forma en que el Islam trató a la cultura, nos damos cuenta que cuando se expande el Islam y llega a culturas diferentes a la cultura árabe de la península arábiga donde nace el Islam respeta a las otras culturas y más aún adopta muchos de los elementos culturales de las distintas culturas. Por poner un ejemplo, la cúpula famosa de las mezquitas no tiene un origen islámico básicamente y es adoptada en el Islam como parte de su arquitectura. Entonces, también el Islam tiene la capacidad de poder asimilar diversas culturas y es por eso que muchas veces se confunden en nuestros países cuando piensan que ser musulmán es ser árabe. No, todo lo contrario. Árabe es simplemente una pequeña porción del mundo musulmán, mientras que una gran porción no son árabes. Países como por ejemplo Indonesia, con una gran mayoría y con el pueblo de más cantidad de musulmanes en el mundo, es un país no árabe. Países como Afganistán, como Irán, países como China, que hoy tiene aproximadamente más de 100 millones de musulmanes, del mismo modo India o Pakistán. Entonces, culturalmente, el Islam permite que cualquier persona pueda adoptar la forma de vida islámica sin la necesidad de ser árabe, que es la confusión. El tercer punto es lo que hoy se conoce como la guerra cultural o la invasión cultural, para lo cual el Islam también tiene su programa. Cuando hablamos de la sunna del profeta o de la tradición profética, estamos hablando de una serie de normas que nos enseña de qué forma poder vivir, es decir, lo que crea justamente la forma de vida islámica. Y eso es lo que hace a la cultura islámica en su forma de vida algo impermeable, algo que no permite que otros quieran atacar o invadir culturalmente, pero no
por el positivo que podría llegar a ser muchos elementos culturales de otras culturas, sino por aquellos elementos que quieren ser impuestos a la comunidad islámica o al mundo islámico sin ser parte de ella y que muchas veces son dañinos y perjudiciales, como muchos de esos valores éticos que hoy maneja Occidente y que desgraciadamente van totalmente en contra de la cultura islámica. Entonces es esa impermeabilidad que le permite al Islam crear su propia cultura por un lado y no sentirse invadido por la cultura antivalórica, antimoral y antiética. Esto es un resumen de la importancia y la relevancia que tiene la cultura en el Islam. Por poner un ejemplo, en cuanto a la búsqueda del conocimiento, tenemos narraciones del profeta Muhammad que dice: busca el conocimiento aunque sea en la China, busca el conocimiento desde la cuna hasta la tumba. La búsqueda del conocimiento es una obligación para todo hombre y toda mujer. Estas son algunas de las enseñanzas que hablan de ese elemento cultural. Y es por eso que a través de la búsqueda del conocimiento logró el mundo islámico ese desarrollo científico, ese desarrollo sapiencial, ese desarrollo epistemológico en todo sentido, que es lo que dio lugar obviamente a esa gran civilización. Y les invito después, seguramente vamos a poder ver en la sección de la red, algunas cuestiones que tienen que ver con esa cultura islámica. Por lo tanto, como resumen quiero decir que el Islam propone la cultura como un valor y como un principio fundamental, y es a través de la cultura que ocurre y se desarrolla, digamos, este adelanto del Islam a nivel científico, y es a través de la cultura que se permite tener una identidad islámica y una forma de vida islámica, tanto para el individuo como para la sociedad. Vamos a un pequeño corte y regresamos. La importancia de la cultura en el Islam. La cultura de cada país es un complejo conjunto de ciencia, arte, pensamientos, creencias, leyes, reglas, costumbres, tradiciones y, en general, el capital espiritual de ese país y de su pueblo, que es transmitido de una generación a otra y considerado la base de cualquier movimiento, avance y desarrollo social. Además, la cultura es la base y el cimiento de la sociedad, así como el vínculo que une a sus miembros y conforma su característica de colectivo y su identidad social y nacional. El ascenso y dinamismo de la cultura de cada sociedad garantiza la salud de sus miembros, así como su acelerado avance hacia el progreso. La religión del Islam y sus supremas enseñanzas constituyen tanto un fenómeno cultural como una fuente para crear culturas, dado que esta religión divina responde a todas las cuestiones necesarias y propicias de la vida del individuo y en general del ser humano, tanto desde el punto materialista como espiritual. Hace mucho énfasis en la importancia de la cultura y las actividades con ella relacionadas. El elogio a la ciencia y los científicos en el Islam y la sugerencia a pensar y reflexionar, e incluso el hecho de que lo considera un acto de adoración, es uno de los ejemplos en este sentido. Asimismo, en las enseñanzas islámicas el guiar a la gente hacia una cultura sana tiene tanta importancia que se considera algo vivificador. Y para hacer hincapié en la importancia del papel de los que realizan actividades en el campo de la cultura, se les ha dicho e indicado que conducir a una persona hacia una cultura sana equivale a salvar a una nación entera. Bueno, muchas gracias por seguir acompañándonos en este Islam.com, que estamos hablando en esta oportunidad acerca de la importancia de la cultura en el Islam. En estos momentos vamos a tomar contacto con el experto de nuestro programa, el Sheikh Abdul Karim Paz, a quien aprovecho para saludar y dar la bienvenida. Asalamu alaikum, Sheikh Abdul Karim. Es un gran placer, como siempre, tenerte en nuestro programa Islam.com. Estamos hablando en este momento acerca de la importancia de la cultura en el Islam. Nos gustaría que nos des tu opinión también acerca de cómo el Islam ve a la cultura y cuál es la relevancia que tiene la cultura en el Islam. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Cuando hablamos de cultura, hablamos del modo de vida de un grupo humano en un lugar determinado, en un territorio, en una geografía determinada, digamos, en un punto donde se nuclea un grupo humano. Su modo de vivir, su modo de pensar, su modo de actuar, sus expresiones, sus acciones, sus expresiones artísticas, estéticas, digamos su manera de comportarse, sus gustos, sus modas,
digamos, todo entra dentro de lo que se entiende por cultura. Cultura también es el modo en que se desarrolla una sociedad. Y para los líderes islámicos la cultura es algo esencial. Digamos, cultura no es solamente lo que quizás uno en primera instancia puede llegar a entender entre el hombre culto y el inculto, de modo que la cultura sea como un patrimonio de la intelectualidad o de la gente más intelectual, más culta en el sentido que más conocimiento, información, digamos, no es solamente en este sentido, sino es todo el movimiento de una sociedad. ¿Cómo es esa sociedad, digamos? ¿Qué pensamientos la alimentan? ¿Qué cuestiones generales? ¿Qué generalidades tienen su movimiento? ¿Hacia dónde va? ¿De dónde viene? ¿Cómo va? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se interrelaciona con otros? ¿Qué principios tiene? Etcétera. Desde este punto de vista, la cultura no es muy ajena al concepto de din. Din en el Islam, modo de vida, que se traduce mal por religión, porque religión en general tiene un concepto, una idea diferente, muy diferente en Occidente a partir de la idea secular. Religión quizás en una época en Occidente abarcaba toda la cultura. De hecho, la cultura estaba en manos de los religiosos, de la iglesia, etcétera, en un sector en Europa. Pero no es esta la idea. El modo de vida en el Islam abarca el pensamiento, abarca los sentimientos, abarca la acción. Pero dijimos el movimiento de una sociedad, donde viene, a dónde va. Y desde ese punto de vista, la cultura es esencial en una sociedad. Y la cultura define y caracteriza una sociedad. Y por otra parte, es importante ver lo esencial en una cultura y lo accidental en una cultura, lo que es cambiante en una cultura, lo que puede ser más permanente. Y por otro lado también, qué es digamos, de dónde abreva esa cultura, digamos, de dónde extrae esa cultura sus principios. Todo esto en el Islam es importante. Desde el punto de vista islámico, la cultura se moldea, digamos, con el Islam. El Islam va a ser el que le va a dar la forma, los principios teóricos, las normas prácticas, la ética, los gustos, la estética, el sentido, en términos generales. Pero a su vez, también es cierto que el Islam moldea unas características generales, pero después, en la diversidad cultural, por ejemplo, del mundo islámico, de las sociedades islámicas, hay una serie de cuestiones que varían de un punto a otro, modas, por ejemplo, maneras de vestir, colores que se usan, una noción de estética, una manera de alimentarse, etcétera. Y ahí hay cosas variables y cosas que son iguales en las sociedades islámicas. Por ejemplo, desde el punto de vista cultural, la importancia que tiene lo lícito de lo ilícito. Y eso hace que, por ejemplo, el alcohol, la droga esté prohibida en el mundo islámico. Y eso no tiene diferencias, no hay distintas geografías o distintas épocas en este sentido, sino que hay principios que moldean una forma y un movimiento le dan a la sociedad. Pero por supuesto también por cultura se entienden los conocimientos, la tecnología, el desarrollo en estos campos y también en las acciones, como dijimos. Y en este sentido, digamos, las sociedades islámicas han atravesado distintas influencias, como ser influencias, por ejemplo, lo que se llama hoy en día invasión cultural. Si una cultura también define una capacidad de defensa y una capacidad de relacionarse. Por un lado, una cultura puede ser más abierta o más cerrada, pero también puede ser más indefensa o más soberana e independiente. El Islam lo que busca es una soberanía, una independencia, pero a la vez una apertura y un enriquecimiento permanente con una clara distinción de lo que son los principios esenciales y lo que es variable y cambiante. Que en el Islam, gracias a Dios, eso está muy claro. Bueno, te agradezco mucho, Sheikh Abdul Karim, que Dios te bendiga y te recompense. Nos vemos la próxima semana. A ustedes también les agradezco, espero que les haya gustado la respuesta. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estamos en esta tercera sección, esta tercera parte del programa para hablar
con nuestro invitado que nos llama siempre por Skype. Assalamu alaikum, te doy la bienvenida, un gran placer como siempre tenerte en islam.com. Estamos hablando acerca de la cultura, la importancia de la cultura en el Islam. Quería que nos comentes cómo ves este punto de vista islámico con respecto a la relevancia y la importancia de la cultura en el Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acerca de la cultura en el Islam y su importancia, su relevancia, podemos hacer algunos detalles importantes. La cultura como tal es la identidad del ser humano y por el medio del cual podemos conocer de dónde viene, cómo es, qué come, cómo habla, cómo se expresa. Pero hay una casualidad, bueno, no tan casual, que podemos encontrar especialmente en América Latina. El Islam, gracias a su influencia en Europa y a su influencia en América del Sur, América del Norte, que ha tenido a través de los siglos, podemos ver que aspectos culturales del Islam se encuentran mezclados con nuestra cultura, especialmente en nuestra zona de América Latina. Observamos que algunos alimentos, algunas palabras, en nuestro idioma encontramos palabras que vienen del idioma árabe y que cuya influencia es el Islam, por la presencia de los árabes y de los musulmanes en el andaluz. Podemos observar nosotros que sin tener ninguna intención dentro de nuestra culinaria, dentro de nuestros platos, encontramos las mismas comidas o similares comidas que encontramos en los países islámicos, pero mejor aún, en la parte cultural arquitectónica. En las mejores ciudades de Colombia y América del Sur observamos algunas iglesias construidas por musulmanes o diseñadas por musulmanes, o algunas casas o algunos centros de diversión o algún tipo de centro construida por musulmanes, y observamos que la misma arquitectura que se utilizó aquí en Colombia o en algún país de América Latina tiene la misma influencia de Marruecos, la misma influencia del andaluz, la misma influencia de países árabes en el Líbano. Entonces, hoy en día para un musulmán encontrarse culturalmente en nuestros países no es tan difícil, porque de cierta forma tenemos una conexión de nuestros antepasados y tenemos una conexión que no es indiferente a nuestros pueblos. El Islam como tal tiene aspectos culturales que son muy remotos y que hoy podemos aprovechar en nuestros países sin necesidad de abandonar nuestra identidad, ni nuestro idioma, ni nuestras culturas. Pero sí tenemos que hacer hincapié en algo muy importante, que los antivalores culturales que se han venido desarrollando últimamente, en los últimos años, por malas influencias, son los que debemos apartar de nuestra vida, conociendo las normas islámicas, conociendo lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos reveló en el Corán y en las tradiciones de Ahlul Bayt, y podemos tener una vida muy buena en nuestros países sin necesidad de abandonar nuestra cultura. Ser musulmán en un país como el nuestro no es arabizarnos, no es iranizarnos, no es adoptar la cultura de otro país, es extraer lo importante de la cultura islámica, reconociéndonos como personas y buscando dentro de nuestro compendio cultural lo que es afín a ello. Muchas gracias. Assalamu alaikum. Bueno, te agradezco mucho tu participación, que Dios te bendiga y te recompense. Nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado también la respuesta de nuestro invitado. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros hasta este momento. Estamos en la cuarta parte de este islam.com acerca de la cultura, la importancia y la relevancia que tiene la cultura en el Islam. Vamos a ver algunos sitios que tienen algunas palabras y algunos artículos acerca de la cultura islámica. Si entramos, por ejemplo, en un sitio www.islamic-sources.com, aparece un artículo con el nombre La cultura islámica, el lugar de origen de la inmensa cultura humana, del profesor
Zarrinkub, que es un filósofo contemporáneo iraní muy importante, dice: los aportes del Islam a la humanidad. La familiarización del Islam con los legados del mundo antiguo aparece tan magnífico en el presente que posiblemente, excepto el levantamiento científico técnico de 100 años reciente de Japón, no se puede encontrar su semejante en la historia del mundo. El fervor y el entusiasmo que mostraron los musulmanes en la época de la inmensidad de su imperio les llevó a obtener y desarrollar la cultura y el éxito que tomaron en este camino. Es indudablemente inmenso y no menor al genio de la nación griega. Esta civilización, continúa, vale repetirlo una vez más, no es árabe, lo que habíamos dicho al comienzo del programa, si recuerdan, la diferencia entre musulmán y árabe, ni india, no es turca ni iraní, sino que es islámica y abarca a todos. Además, la duración de su permanencia es considerable, puesto que su edad durante el periodo de su perfección y florecimiento es más larga en relación con la civilización relativamente original de Grecia, así como de toda la edad de desarrollo de la civilización de la Nueva América. Luego continúa y en la última parte dice: incluso hasta el día de hoy, muchos de los orientalistas, cuando encuentran una exégesis o interpretación que contiene una protesta y objeción a la vida de Muhammad, ponen énfasis en la misma. La enemistad con el Islam quizá los precisa a protestar también contra todo lo islámico y a exagerar completamente en desvalorizarlo. Es por eso que de alguna manera él trata de hablar de la opresión que se ha hecho frente al Islam, en el sentido de considerar un mensaje anticuado, un mensaje sin desarrollo, un mensaje sin avance, mientras que el Islam realmente ha sido una pieza fundamental en el aporte a la humanidad a nivel cultural y civilizacional. Vamos a un segundo sitio que se llama Islam y Ciencia, para hacer hincapié en esa dimensión cultural que tiene el Islam. En este sitio, que es islamyciencia.com, encontramos, por ejemplo, milagros científicos del Corán. Ahí van a ver, si hacen clic en milagros científicos, el Corán y la astronomía, el Corán y la anatomía, el Corán y la geología, el Corán y la biología, el Corán y la oceanografía, el Corán y la etnología, milagros numéricos del Corán, milagros de la Meca, la Kaaba, etcétera, etcétera. Podemos ir a Corán y Ciencia, dice: ¿por qué el Islam? Palabras del profeta, el Sagrado Corán, el valor de la ciencia en el Islam y la ciencia. Luego dice: llegar al Islam por lógica, el Islam y la lógica por prueba lógica, Islam, religión de rápida expansión y preservación del Corán. Luego hay temas distintos que hablan sobre la esclavitud, la sexualidad, el terrorismo. Y luego tenemos también la Biblia y la ciencia. ¿Es la Biblia palabra de Dios? Obscenidades en la Biblia, contradicciones científicas en la Biblia y una crítica que se hace a la Biblia. En fin, lo que queríamos hacer hincapié es en este hecho científico, esa dimensión científica del Islam y de sus textos sagrados. Finalmente vamos a La civilización del Islam, un libro escrito por Shamsuddin Elías, que es bastante completo. Es un libro que a mí me tocó leer en algún momento. Realmente tiene cosas bastante interesantes con muchos detalles. Por ejemplo, le voy a decir algunos de sus contenidos: la expansión de la cultura del Islam, de los Pirineos a Indonesia, el Renacimiento empieza en Córdoba, el universo multicultural de la España árabe, Al-Ándalus, el Califato de Córdoba con un apéndice de Juan Goytisolo, Al-Ándalus 2 y 3, el jardín de la tradición islámica, introducción a las cruzadas, los mamelucos, las dinastías musulmanes del Asia Central, el impacto de los mogoles en Oriente y Occidente y sus escuelas en el mundo islámico, Ibn Hazm, Averroes y el averroísmo, Ibn Khaldún y muchos otros temas que podrán encontrar en este libro, que además de estar en internet es un libro físico, digamos, lo puede conseguir en las librerías. La civilización islámica de Shamsuddin Elías. Bueno, llegamos al final del programa. Espero que les haya gustado esta parte de la red y que les haya gustado el contenido de nuestro programa. Nos vemos la próxima semana. Es un gran placer como siempre. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias.